Buenas tardes, estimados colegas. Vamos a hacer una demostración o un pequeño tutorial sobre cómo se puede importar un banco de preguntas en nuestra nueva plataforma, que nos va a servir para nuestras evaluaciones continuas y exámenes. Vamos a entrar a alguno de nuestros cursos, por ejemplo, a Complemento Matemático para Ingenieros en nuestra nueva plataforma. Esperamos que cargue. Luego de eso, vamos a ir, como paso 1 lo vamos a poner, a Banco de Preguntas, Administración de Banco de Preguntas. En este primer paso tenemos que importar nuestro banco que ya tenemos que tener sipiado de la plataforma del ciclo anterior. Le damos en clic a Administración de Banco de Preguntas y acá nos sale, por ejemplo, la opción para poder agregar o importar nuestro banco. La parte superior derecha hay un signo más, le damos un clic y vamos a ir a buscar nuestro banco. Yo le he puesto por acá nuestro banquito, acá está, Banco de Evaluación Continua número 2. Lo habilitamos, esperamos que cargue y ya está importando el banco. Esperamos que proceda, que procese esta importación. Recordemos que en el banco anterior lo tenemos configurado, ¿no?, por los códigos establecidos. Esta vez sale por número de preguntas, pero nos va a facilitar bastante que esté codificado. Muy bien, procesando, esperamos que procese esta importación. Suele demorar algunos minutos, dependiendo también de la cantidad de preguntas que tenga. Entonces, la idea es tener ya separado nuestros bancos de preguntas para poder hacer esta importación. Por ejemplo, acá ya terminó. Banco de preguntas de evaluación continua 2. Esperamos que pase, que procese. Cerramos y ya tenemos el banco listo. Ahora, para hacer la evaluación, bajamos a la opción que nos dice evaluaciones de curso. En esta pestañita abrimos. Salen evaluaciones continuas. Abrimos. Y tenemos la evaluación continua 1 y preguntas extra. Ya les voy a explicar de qué se trata esto de preguntas extra. Acá abajo vemos un signo más, el cual me va a permitir añadir evaluaciones. Vamos a ponerle más. Y vamos a crear. Vamos a crear. ¿Qué vamos a crear? Vamos a crear un examen. La evaluación continua pues es un examen. Le damos clic en examen. Esperamos que cargue. Quiere que le asigne un nombre. Le vamos a poner evaluación. Evaluación continua 2. Acá está esperando que yo utilice este espacio para crear el examen. Acá le vamos a poner entonces, para poder crear el examen, vamos a ponerle la opción más. Me da varias opciones para que yo pueda crear pregunta por pregunta o agregarlo desde un banco de preguntas. Acá yo puedo, si deseo, ir pregunta por pregunta ingresándola, ¿no? Con opciones múltiples, como hemos visto antes en la plataforma anterior. Pero como yo quiero importar las preguntas que ya tengo sipiadas, me voy a la opción agregar banco de preguntas. Entonces acá, si yo observo, ya aparecen los bancos donde yo puedo ir separando mis preguntas, no ir subiendo las preguntas. Acá está el banco de preguntas de evaluación continua 2. Le doy un clic y me aparecen las opciones, ¿no? Del banco de preguntas
Como vemos, y acá nos sale la codificación, sale tipo de pregunta pues, y la pregunta. No le añadan puntos, simplemente acá, por ejemplo, ¿no? Yo tengo que ir viendo cuáles eran las preguntas que correspondían a la primera parte, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a ir separando algunas. Vamos a ir separando algunas. Acá yo tengo que ir viendo pregunta por pregunta para ver cuáles eran las que correspondía. Por ejemplo, 3, 4, 5, 6, 7. Por ejemplo, yo voy a poner las 7 primeras, pero la idea era que teníamos que nosotros ver, ¿no? Cuáles eran las que correspondía a la pregunta del nivel uno, la pregunta, a las dos preguntas del nivel 2. Ir viendo pregunta por pregunta. ¿Cómo podemos ir viendo pregunta por pregunta? Acá hay una opción que me permite ver toda la pregunta, ¿no? Por ejemplo, si los pares ordenados mostrados son iguales, termina aquí, no sé. Pues esta pregunta, le doy clic e inmediatamente ya puedo ver la pregunta, o despliego, ¿no? Para ver qué tipo de pregunta era. Estas eran preguntas de nivel uno. Entonces las voy seleccionando. Voy viendo cuáles correspondían, repito, al nivel uno y las otras que correspondían al nivel 2, ¿no? Y viendo pregunta por pregunta y las voy seleccionando. Digamos estas 7 primeras. Voy a poner agregar preguntas. Entonces, acá yo tengo, por ejemplo, recordemos que el nivel uno correspondía a 6 puntos. Le vamos a asignar 6 puntos por cada una de las preguntas y la cantidad de preguntas que tengo que asignar es una. De este bloque solamente selecciono una. Una pregunta de esas 7 que va a valer 6 puntos. Y le pongo guardar. Tengo entonces la opción de mi pregunta número 1. Y así voy por las otras 2 preguntas. Le pongo más y le pongo agregar banco de preguntas. Le doy clic a la opción banco de preguntas. Otra vez selecciono banco de preguntas evaluación 2 y separo, pues, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7, digamos estas otras 7. Recuerden que tengo que verlas una por una para ver cuáles eran del grupo que correspondía. Como es una demostración, lo estoy haciendo rápidamente. Agregar. Bueno, tengo otras preguntas, 6 preguntas. Acá le vamos a poner, recuerden que la segunda pregunta valía 7 puntos y también voy a asignarle una, que escoja una. Listo. Y le pongo guardar. Me falta una tercera pregunta de 7 puntos. Recuerden, mira, hasta ahora la calificación es 13, ¿no? Porque me falta una pregunta más. El mismo procedimiento. Agregar a banco de preguntas. Le damos la opción banco de preguntas 2 y agarro las 7 últimas, ¿no? Las 7. Digamos que están las 7. Agregar. Muy bien, entonces ya tengo acá que le voy a poner 7 puntos y que tiene que escoger una pregunta de ese bloque. Con lo que si ustedes observan, ya le agregué 7 puntos acá, 6, 7, 7. Y acá le voy a poner guardar. Vemos la calificación, puntos 20, puntuación máxima, ¿no? De la suma de estos tres últimos. Muy bien. Y eso es todo. Así ya han armado su evaluación. Acá podemos, por ejemplo, también ponerle la fecha de entrega. Podemos habilitar la fecha de entrega. Le doy un clic y voy a habilitar un calendario, ¿no? Estas fechas, recordemos, están ya puestas en los lineamientos dados por la directora Sonia a nivel nacional. La fecha de vencimiento. Estas evaluaciones deben estar ocultas y deben ser activadas desde inicio de semana para que el alumno pueda resolverlas en toda la semana. Y hasta su fecha de entrega, ¿no? No me permiten ponerla como una fecha de inicio o final como antes, no simplemente una fecha de entrega. Muy bien, eso es todo para la parte de la confección de mi banco de preguntas. Pero ahora la pregunta cae, ¿y cómo hago para poder incorporar preguntas? Si yo quisiera, por ejemplo, en esta pregunta 1, que hay 6, incorporar una nueva pregunta, voy a ir a lo que dice ver las preguntas.
Y ahora, acá están las preguntas que yo acabo de importar. Como ustedes observan, no me muestra una codificación, sino nombres así generales. Pero ahí están las preguntas con su respectiva clave, ¿no? Listas para ser ejecutadas por los estudiantes. Acá están todas las preguntas. Pero digamos que yo quiera incorporar una pregunta acá. Si yo le pongo acá más, como es lo que debo hacer, el problema es que me indica que busque un banco. Un origen me está diciendo que busque un banco de preguntas. Para eso está diseñado esta partecita que dice preguntas extra. Si usted quiere, por ejemplo, incorporar preguntas en esta parte, le da un clic a preguntas extra y acá van a aparecer las preguntas que usted quiere incorporar. Por ejemplo, no necesariamente le pone puntaje porque el puntaje ya está en forma general establecido. Acá yo he puesto una pregunta de prueba, digamos, ¿no? Selecciono y le pongo agregar pregunta. Ujú. ¿Ok? Ya agregué esa pregunta, ¿no? Esa es la idea, ¿sí? Cuando yo ponga guardar los cambios, cuando cierre acá, ya se va a actualizar con una nueva pregunta puesta en este lado. Ese es el procedimiento para yo poder agregar preguntas. Vamos por acá, por ejemplo, acá están todas las preguntas y acá lo añado, ¿no? Repito, doy un clic por acá, elijo pregunta extra y selecciono. Le pongo acá agregar pregunta. Pregunta de pregunta. Esa es la forma de agregar preguntas en mi banco. ¿Ok? Cierro. Acá está, preguntas extra, ¿no? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, incorporar nuevas preguntas, abro acá. Acá tengo mi pregunta de semana 1, ¿no? Que es como un ejemplo que yo le he puesto. Y acá yo puedo añadir, ¿no? Por ejemplo, quiero añadir otra pregunta. Le pongo más. Y, por ejemplo, puedo poner añadir pregunta de opciones múltiples. Y acá ya voy agregando más preguntas. Los cuales después, ya estando acá, me van a permitir poder ingresar más preguntas a mis bancos. Esa es la idea para poder aumentar el número de preguntas a nuestros bancos de preguntas. Muy bien. Acá está, ¿no? Pregunta extra. Acá está la pregunta que incluí. Antes no estaba, ¿se acuerdan? Ahora sí ya se presenta, ¿no? Pregunta extra. Muy bien. Esa entonces fue la demostración para crear un banco de preguntas reutilizando las preguntas que ya tenemos. Como sugerencia, revisar las preguntas que subamos. Recordemos que este curso maestro se va a clonar a todas las sedes. Entonces este trabajo tiene que ser bien filtrado. Muy bien, estimados docentes, espero el tutorial les sea de utilidad. Muchas gracias por su atención.